Hola a todos, en este breve vídeo, o espero que sea un breve vídeo, vamos a ver qué opciones tenemos a nivel de programación de dispositivos en TIA Portal, a nivel de controlador, bien con los S7200 o S7500, eh, qué opciones tenemos para realizar evaluaciones de flancos. Venimos utilizándolo en otros dispositivos tipo relé programable como el Logo, con las funciones AND-flanco y NAND-flanco, ¿verdad? Y vamos a ver cómo poder implementar ese tipo de funcionalidades de evaluación de operandos durante un ciclo de scan, de si hay caída o hay subida en el valor del operando, pasa de 0 a 1 o de 1 a 0, tanto de un operando como de un conjunto de operandos en TIA Portal. Y para ello, bueno, pues voy a crear un proyecto, de hecho lo tengo ya creado, uno que se llama aquí Flancos, voy a agregar un dispositivo, en este caso de tipo 1200, y vamos a ver qué operaciones tenemos disponibles para poder realizar este tipo de cosas. Bueno, voy a ir aparte a agregar dispositivos. De nuevo voy a agregar un dispositivo tipo 1200, un 1215 DC, por ejemplo. Abro la vista de dispositivos. Bien, y voy a irme directamente a bloques de programa. Abro mi único bloque de programa. Tenemos aquí, bueno, nuestro segmento, el lenguaje de contactos, y voy a ir a la parte del árbol de instrucciones. Aquí en las tarjetas de tareas, en la parte derecha, en operaciones lógicas con bits. Tenemos una serie de operaciones muy interesantes que van desde esta, que es el consulta de flanco señal ascendente de un operando, hasta esta de aquí, que en este caso TIA Portal la denomina detectar flanco de señal descendente. Bueno, las más habituales para nosotros van a ser la consulta de un operando tanto de flanco positivo, señal ascendente, como de flanco negativo, señal descendente, que nos permite consultar, en este caso, la transición de 0 a 1 o de 1 a 0 de un solo bit, que nosotros referenciemos directamente en la propia instrucción. Otras también bastante comunes van a ser estas dos que tenemos aquí, este de Positive Trigger y Negative Trigger, el consulta de flanco de señal ascendente, no de un operando, sino del resultado lógico de la operación, del RLO. Eso significa que no vamos a evaluar ya si hay un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0 de un solo operando, sino de un conjunto de operandos. Luego vamos a tener otras dos que van a ser quizás, bueno, menos habituales, pero van a ser útiles en algunas circunstancias. En vez de ser operaciones de lectura de la consulta del flanco de señal ascendente o descendente, van a ser de escritura. Es decir, cuando se produzca una señal ascendente o una señal descendente de un cierto operando, en ese caso vamos a generar durante un ciclo de scan una señal 1 o una señal 0 en un operando que nosotros referenciemos. Y luego por último vamos a tener aquí el Rising Trigger y el Falling Trigger, ese R-Trig y F-Trig, que son operaciones que en este caso ya requieren de un bloque de datos asociado, el detectar flanco de señal ascendente y detectar flanco de señal descendente, que quizás las veremos más adelante, van a ser menos habituales, para ciertas funcionalidades pueden ser interesantes, ¿no? Pero como todavía no hemos visto el uso de bloques de datos, vamos a irnos primero a las operaciones más habituales que nosotros vamos a utilizar y luego, bueno, pues pasaremos a las menos habituales más adelante. Bueno, nosotros ya sabemos utilizar los contactos abiertos y contactos cerrados, ¿verdad? Ese contacto abierto o un contacto cerrado, más que contacto cerrado, ya sabéis que me gusta llamarle contactos negados, aunque Tía Porta lo denomina contacto cerrado. Nos van a dar señal 1 o 0 permanentemente en todos los ciclos de scan cuando se cumpla la condición a la que están referenciados o cuando se cumpla la condición contraria a la que están referenciados. De esta forma, igual que hemos hecho en otros ejercicios, cuando nosotros hacemos referencia a una dirección o a un símbolo, vamos a darle un nombre, pulsador marcha, por ejemplo. Bueno, pues este bit de pulsador marcha va a estar en todos los ciclos de scan a cero. Si a la periferia hay 00 y por consecuente a la imagen del proceso de las entradas del PLC, la señal que le está llegando es 0 y va a estar a 1 si la señal que le está llegando a ese tornillo, a esa periferia, es 1. Pero claro, hay veces y hay circunstancias en las que a nosotros no nos interesa que la señal en todo el segmento sea 0 o 1 permanentemente en todos los ciclos de scan, sino que únicamente las operaciones que vayan a continuación, en este caso de esta operación, pues se ejecuten únicamente durante un ciclo de scan. Es decir, lo que nos interesa es que esta operación, la operación que puede venir por aquí, ¿vale? Puede ser una operación set, una operación reset, una operación bobina incluso, aunque con limitaciones en este caso en la parte de consulta de flancos.
Y queremos que se ejecute, pues como decía, únicamente durante un ciclo de scan. No queremos que se ejecuten permanentemente en todos los ciclos de scan mientras se cumpla esa condición. Bueno, pues a diferencia de los contactos abiertos y contactos negados, tenemos la posibilidad también de realizar consultas de bits mediante los flancos de señal ascendente y flancos de señal descendente. Bueno, en este caso, si utilizamos la operación consulta de flanco de señal ascendente, lo que va a ocurrir es que pues este contacto, esta operación va a reaccionar, es decir, nos va a dar a la salida de su puerta un 1 lógico durante un ciclo de scan, durante un solo ciclo de scan, cuando la señal en puerta, la señal referenciada en este caso, perdón, no la señal en puerta, la señal referenciada aquí arriba, cambie de 0 a 1. Y solo cuando cambie de 0 a 1, es decir, mientras se mantenga en 1 viniendo de 1 o mientras pase de 1 a 0, no va a reaccionar, no nos va a dar señal a la salida, pero si está a 0 y cambia a 1, durante el ciclo de scan siguiente, vamos a tener un 1 lógico a la salida de esta operación. Y solo durante el ciclo de scan siguiente. En el ciclo de scan posterior decaerá. Y ya, si la señal no cambia y se mantiene en 1, no vamos a tener otra vez esa señal 1 a la salida. ¿Qué dos cosas nos está preguntando aquí esta operación? Bueno, pues por un lado me está preguntando cuál es el bit que quiero consultar, es decir, en qué bit queremos comprobar si de un ciclo de scan a otro ha habido un flanco ascendente. Bueno, pues en este caso hemos referenciado antes el pulsador marcha, podemos poner aquí pulsador marcha. Y aquí abajo lo que me está pidiendo es una marca de contraste. ¿Qué es una marca de contraste? Bueno, realmente toda la información a nivel de ciclo de scan que el PLC puede almacenar es una información volátil. Es decir, cuando de un ciclo finaliza un ciclo y iniciamos otro ciclo, pues aquella información de proceso del ciclo anterior se ha eliminado, ha volado, tomamos una nueva imagen del proceso de las entradas y el resultado lógico de la operación se va actualizando conforme el PLC va leyendo segmentos, instrucciones, evaluando si se cumplen o no y viendo si tiene o no que ejecutar las funciones dependientes. Bueno, en este caso, para poder comprobar si de un ciclo de scan a otro ha habido un cambio sobre el bit referenciado, en este caso pulsador marcha, es decir, queremos comprobar si en el ciclo de scan anterior estaba 0 y en el ciclo de scan actual estaba 1, en algún sitio el PLC tiene que apuntar, tiene que recordar esa información y en este caso lo va a hacer en la marca de contraste. La marca de contraste al final es simplemente una marca con la que nosotros podemos validar qué estado tenía antes en el ciclo de scan anterior el pulsador marcha y compararlo con el que tiene en el ciclo de scan actual. Si en el ciclo de scan anterior esa marca de contraste almacenaba un 0 y en el ciclo de scan actual el pulsador marcha está a 1, significa que ha habido un cambio, ha habido un flanco positivo ese pulsador marcha y por tanto en el ciclo de scan siguiente es cuando vamos a tener aquí una señal 1 y únicamente de duración de un ciclo de scan. Aquí podemos utilizar el bit que nos dé la gana. Podemos utilizar el área de bits, podemos hacer en este caso un array de bits dentro de un DB, podemos hacer lo que queramos. Por costumbre, los programas que hacemos no son excesivamente complejos, dado que en el 1200 tenemos 8192 bytes en el área de marca, es decir, son muchos bytes con muchos bits. Bueno, pues yo lo que hago es que suelo reservar algunos bytes, en este caso para las marcas de contraste de flancos. Habitualmente lo suelo utilizar a partir del byte 1000. Hay gente que lo utiliza a partir del byte 100, del 50, cualquiera nos vale realmente. Pero si seguimos un cierto orden lógico, lo suyo es utilizar siempre los mismos o utilizar siempre la misma metodología para asegurarnos de que no sobreescribimos marcas en ningún programa. Bueno, pues yo en este caso lo que suelo hacer le doy la referencia, empiezo por el byte 1000 y digo, mira, pues el primer bit del byte 1000 va a ser la primera marca de contraste de evaluación de flancos que yo voy a utilizar, en este caso el 1000.0. Que más adelante en otro segmento utilizo otra vez ese pulsador marcha, bueno, pues le damos otra marca de contraste, ¿vale? Aunque sea el mismo elemento, le damos otra marca de contraste diferente, porque queremos comprobar si en ese segmento, en esa posición, ha habido un cambio o no ha habido un cambio. A lo mejor estamos consultando periferia y no estamos consultando directamente la imagen del proceso de las entradas. Entonces es una buena costumbre darle siempre un bit diferente. Estos bits yo no suelo darles nombre ninguno, es decir, suelo dar nombre a todo lo que no sean marcas de contraste de flanco. De esta forma me aseguro que si en algún programa me encuentro algo referenciado con tag 1, tag 2, tag 3, son al final marcas de contraste de flanco. Pero bueno, hay gente que prefiere llamarles flanco positivo 1, flanco positivo 2, flanco positivo 3, pero habitualmente yo no suelo darle ningún nombre especial, pero se puede hacer también. Lo que sí me gusta hacer es distinguir y no incluir estas marcas de contraste de flanco en la tabla de variables estándar que se añaden directamente. Entonces me gusta crear una tabla de variables específicas para poder almacenarlas, al menos una. Si en el caso más adelante pues tenemos alguna necesidad de distinguir unos flancos de otros, pues creo varias. Pero en este caso a mí me gusta añadir una tabla de variables, he hecho doble clic aquí en agregar tabla de variables y creo una tabla de variables que se llama por ejemplo flancos, de forma que
cada flanco que yo utilice, cada simbólico que se me cree automáticamente con una de esas marcas de contraste, lo cojo y lo arrastro directamente a esa tabla. Fijaros que es bien sencillo, no tiene nada, simplemente es acordarnos de que cada vez que utilicemos uno, arrastrarlo a esa tabla. Muy importante también el tema de los flancos, en el tema de flancos cuando copiemos y peguemos un segmento. Si yo tengo un segmento completo y lo pego en otra posición, ojo que la marca evidentemente va a ser la misma, con lo cual una de las cosas que debería hacer es siempre tener precaución de cambiar ese bit de referencia. El bit que tengo ahí, antes era 1000.0, pues le he puesto en 1000.2. Cojo, lo añado directamente por costumbre a la tabla de flancos y yo aquí ya sé cuál es el último que he utilizado. Hay veces que, una de las cosas que nos suele ocurrir también, es que en otro segmento, si no tenemos visibles los segmentos anteriores por la circunstancia que sea, y estamos programando y quiero utilizar, bueno, pues en este caso en I01, vamos a llamar a I01 pulsador marcha 2, y yo quiero utilizar una operación de tipo flanco positivo, bueno, aquí veis que he puesto un contacto abierto, para evitar borrar e insertar esta consulta de señal ascendente del operando. Una de las cosas que se pueden hacer muy útiles es irnos aquí a esta esquina superior derecha, desplegar y cambiarlo por la marca de flanco positivo, por la referencia de flanco positivo. Y bueno, aquí yo no tengo ni idea en qué sitio he finalizado el último flanco que he utilizado dentro de ese área de bits que estaba utilizando como marcas de contraste. Bueno, en vista detallada siempre tenemos una herramienta muy potente, siempre podemos seleccionarlo aquí y ver cuál es la última referencia, con lo cual, bueno, si yo voy aquí cavando en el 2, pues directamente empiezo en el 3, ¿no? Pero hay veces que tenemos la vista detallada oculta o que la estamos utilizando para otra cosa. Bueno, pues aquí sí es útil empezar directamente y cuando yo pongo 1000 puntos, mira, pues si pongo 1000.2 y automáticamente me sale que está creado. 1000.3 ves que ya no sale, ¿no? El 1000.1 sale, el 1000.2 sale, el 1000.3 no sale, con lo cual evidentemente ese no existe como variable. Así que automáticamente lo uso y lo arrastro a flancos, ¿vale? Una buena costumbre. Bueno, hay veces que en vez de consultar o en vez de necesitar consultar la señal ascendente de un operando, lo que necesitamos es consultar la señal descendente, es decir, que el operando estaba a 1 y en el ciclo de scan actual ha pasado a 0, es decir, ha habido un cambio del ciclo de scan anterior donde esa señal estaba a 1 al ciclo de scan actual donde la señal está a 0 y quiero que me dé un pulso de duración, un ciclo de scan para realizar determinadas operaciones, reset de salidas, ejecución de funciones, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues en este caso, en vez de utilizar la operación consulta de señal ascendente de un operando, utilizamos la operación consulta de señal descendente. Es decir, en vez de flanco positivo, utilizamos flanco negativo. La regla de las marcas de contraste es exactamente la misma. No hay que hacer ningún cambio especial. Bueno, pues lo de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, con las operaciones consulta de señal ascendente y consulta de señal ascendente, podemos consultar, como el propio nombre dice, cuando una dirección de memoria, cuando un operando, cuando un simbólico ha cambiado, eso sí, tiene que ser de formato tipo bit, ha cambiado de 0 a 1 ascendente o ha cambiado de 1 a 0 descendente. Y desencadenar operaciones consecuentes. Si estas operaciones consecuentes son del tipo set y reset, bueno, pues perfecto, realmente las operaciones set y las operaciones reset no necesitan estar alimentadas más de un ciclo de scan para ejecutarse. Es decir, en el momento en que a esta operación le llega un 1 lógico durante un ciclo de scan, se va a realizar la operación y ese operando va a quedar a 1 permanentemente hasta que en algún otro sitio del programa se cumpla la condición de su reset o puesta a 0. Con la operación reset va a pasar lo mismo de forma contraria, es decir, en el momento que lleguemos la alimentación a esta operación, ese 1 lógico que necesita esta operación para desactivar una salida durante al menos un ciclo de scan, la salida se desactivará y permanecerá en ese estado hasta que de otro sitio del programa se active de nuevo. Pero en ciertos casos, a lo mejor es posible que nosotros nos encontremos con una operación de este tipo, es decir, realmente lo que estamos utilizando es una consulta de señal ascendente de un operando para alimentar una bobina. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta bobina, al cumplirse la condición de cambio de 0 a 1 de ese pulsador de marcha, va a estar alimentada únicamente durante ese ciclo de scan. Es decir, si esto fuera una salida física, pues prácticamente la salida física, bueno, y sin prácticamente, la salida física no la veríamos actualizarse a nivel de relé o a nivel de transistor. Bueno, a nivel de transistor podríamos hacer alguna operación con ella, pero a nivel de relé, desde luego, no la veríamos actualizarse porque únicamente duraría activa la imagen del proceso de la salida durante un ciclo de scan. En el ciclo de scan siguiente, como ya el pulsador de marcha va a estar a 1 y en el ciclo de scan anterior ya estaba a 1, no ha habido cambio de 0 a 1, no ha habido flanco ascendente del pulsador de marcha, la bobina no estará alimentada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si utilizamos operaciones bobinas tiene que ser con fines muy particulares. Si vamos a realizar activación o desactivación de salidas en base a flancos, no podremos hacerlo con operaciones tipo bobina, tenemos que recurrir a las operaciones set o a las operaciones reset, ¿sí?
Bueno, eso en cuanto a la consulta de señal ascendente de un solo operando. ¿Qué ocurre cuando nosotros lo que queremos es evaluar un conjunto de bits? Es decir, no me interesa saber cuándo un operando ha cambiado de 0 a 1, sino que me interesa saber cuándo un conjunto de bits, una serie de operaciones lógicas, bien de tipo AND, bien de tipo OR o bien del tipo que sea, han cambiado de 0 a 1 en su conjunto. Bueno, imaginad que tenemos una cosa de este estilo. Contacto abierto por aquí, un cerrado por aquí, un paralelo de un abierto pues por aquí y por aquí. Y yo lo que quiero es saber cuando en este punto del segmento, aquí podemos tener alguna operación de tipo set, por ejemplo, es decir, en este punto del segmento ha habido un cambio en el que el conjunto de todas estas operaciones estaba a cero, es decir, al final lo que teníamos aquí era un cero lógico como consecuencia de que alguna de estas operaciones, o varias, me arrojaran un cero lógico en esta posición, y resulta que en algún momento, por la circunstancia que sea, por algún cambio de estas operaciones, aquí donde teníamos un cero, hay un 1 lógico, es decir, ha habido un cambio del ciclo de scan anterior al ciclo actual de 0 a 1. Ha habido un flanco de señal ascendente, pero no de un operando, sino de un conjunto de operandos. Cuando digo un conjunto de operandos es que en algún momento la asociación lógica de todos estos operandos ha pasado de arrojar un 0 a arrojar un 1 en esta posición. ¿Cómo nosotros podemos evaluar eso? Porque al final no tengo que evaluar un solo operando, tengo que evaluar un conjunto de ellos. Bueno, pues en este caso utilizamos esta operación de Positive Trigger o consulta de señal ascendente del RLO, del resultado lógico de la operación. Me vengo para acá, inserto esa operación ahí. Fijaros que esto es una caja Q, en el que tenemos una señal llamada CLK. CLK es un acrónimo de clock. Y tenemos aquí, bueno, pues la salida de la función, como en todas las cajas Q. Lo que nos está pidiendo aquí es igual que ocurría en el consulta de señal ascendente de un operando, es una marca de contraste. Bueno, pues en este caso yo podría utilizar la 1000. He acabado con la 3 antes, la 4. ¿Sí? La 1000.4. Aquí pues referenciaría I00, I01, I02, I03 o los bits que fueran, ¿vale? Pueden ser bits de salida, pueden ser bits de marcas, pueden ser de un dB, pueden ser de lo que sea, ¿vale? Al final son variables booleanas. Y lo que quiero es controlar una salida, Q10.0. Bueno, lo he puesto como A, me lo va a cambiar a Q directamente. Pues al final esta operación es muy útil para ese tipo de cosas. Aquí esta función va a desencadenar un 1 a la salida durante solo un ciclo de scan, cuando el conjunto o la asociación lógica de todas estas operaciones pase de arrojar un 0 en CLK a arrojar un 1. En ese cambio, durante un ciclo de scan, me va a arrojar un 1 a la salida. Y posteriormente decaerá a 0 y permanecerá en 0 a pesar de que la señal en puerta valga 1. Únicamente reacciona ante esos cambios 0-1. Bueno, pues igual que Positive Trigger o P-Trick lo hacen los cambios de 0 a 1, si lo cambio por la operación N-Trick, hace lo mismo en los cambios de 1 a 0. Es decir, cuando yo tenía un 1 lógico en esta parte de aquí, y en un ciclo de scan ese 1 lógico ha cambiado a un 0 lógico, me deja una señal 1 a la salida, la puerta Q, de duración, un ciclo de scan. Una operación muy útil también que utilizaremos, bueno, pues en más de una ocasión. Tenemos además otras dos operaciones que pueden ser útiles quizás en cierto contexto, las suelo utilizar en función de lo que vaya a hacer. Quizás las dos últimas las vamos a dejar, pero vamos a ver esta parte, esta señal que TIA aporta, o esta función que TIA aporta llama activar operando con flanco de señal ascendente, que realmente el activar flanco de señal ascendente equivaldría a lo que antes hemos estado hablando. Antes hemos estado diciendo que, bueno, tendremos que tener cuidado cuando nosotros vayamos a hacer una cosa de este tipo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, fuera a controlar la salida Q00 como bobina con la consulta de señal ascendente del operando I00, claro, pues esta bobina únicamente duraría una activación en activación duraría un ciclo de scan. Cuando haya un cambio de 0 a 1, esta señal que estamos nosotros vigilando. Bueno, podemos sintetizar estas dos cosas simplemente diciendo, mira, cuando haya un cambio de I00, me vas a activar Q00 durante un ciclo de scan. ¿Vale? Vamos a poner aquí 1000.5. De esa forma, cuando nosotros tengamos aquí un cambio, la señal que estamos arrojando aquí es de duración un ciclo de scan. ¿Sí? Estamos escribiendo lo que antes hacíamos era leer, activamos operando con flanco de señal ascendente. Es decir, cuando tengamos una señal ascendente en el pulsador de marcha, vamos a activar este operando durante un ciclo de scan. La marca de contraste nos va a valer para ver cómo estaba esto operando antes y cómo está el operando ahora.
De esa forma, cambiamos aquí Q00 únicamente durante un ciclo de scan. No tendría mucho sentido que fuera Q00, pero hay veces que, bueno, pues con el uso de marcas sí puede ser útil, ¿no? Si en vez de Q00 hablamos, por ejemplo, de M10.0, aquí lo mismo M10.0 la utilizamos en otra parte del programa para hacer una serie de operaciones que únicamente queremos que se desencadenen en un momento determinado de duración un ciclo de scan. Bueno, pues ya sabemos que cuando I00 se active, me va a activar M10.0 durante un ciclo de scan. Igual podríamos hacerlo con el cambio o la escritura con flanco descendente. Lo que TIA-Portal llama aquí también consulta de señal descendente. Perdón, le da otro nombre, no recuerdo el nombre que era. Activar operando con flanco de señal descendente. Pues lo mismo, ¿no? Cuando hay un cambio de 1 a 0 del pulsador de marcha, durante un ciclo de scan, M10.0 estará a 1 y podrá realizar las operaciones consecuentes. ¿Vale? Bueno, pues estas operaciones de consulta de flanco van a ser muy habituales en todos los ejemplos que nosotros hagamos más adelante y nos van a permitir realizar operaciones que de otra forma no podríamos realizar de forma sencilla. Ya más adelante, cuando veamos también algo del lenguaje SCL, veremos cómo poder implementar este tipo de operaciones en otros lenguajes diferentes.